Quiero decir que con Hernán Felipe estamos muy de acuerdo en la problemática de fondo. En el futuro tengo algunas discrepancias con respecto a lo planteado y me quiero ubicar entre dos aforismos, uno que es una especie de lugar común. Aquellos que ignoran la historia están condenados a repetirla, pero hay otro aforismo complementario a mi juicio que dice que quien le introduce mucho futuro a la historia está condenado a malograr el presente. Y en esto yo quiero plantearme con respecto al futuro de la democracia en el terreno de cuál democracia tenemos hoy día, de cuál democracia estamos partiendo. Y mi opción arbitraria con respecto a este tema, a este punto de partida, es el fin de la Guerra Fría y de los dividendos de la paz que planteó Naciones Unidas en ese momento como futuro y que significó para Fukuyama una especie de utopía realizada de la democracia liberal y de la economía de mercado. Si uno cuantifica lo que pasaba en esa fecha, había cierto espacio grande para el optimismo. 19 democracias en América Latina y Cuba, que estaba redundantemente aislada. Pero aquí pusimos demasiado énfasis en la cantidad, y este énfasis en la cantidad nos malogró el futuro, a mi juicio. También estábamos con los Estados Unidos como policía regional de la democracia por sobre toda sospecha. No se nos ocurría que podía haber algún disturbio tipo golpe de Estado o atentado en el Capitolio. Pero en esa época, mejor dicho, en el año 2011, en un evento en la ANEP, hablé sobre este mismo tema, el futuro de la democracia en América Latina, y hice un poco de aguafiestas porque dije, ese optimismo se basa en la cantidad y no en la calidad. Y haciendo una especie de display de la calidad de las democracias que teníamos en América Latina, hice una tripleta. Había, a mi juicio, democracias autosustentables, en regresión y en zona gris. Y las democracias autosustentables de esa época las mencionaba como Chile, Colombia, Costa Rica, Uruguay y República Dominicana. Era una especie de mención al voleo, pero obedecía una percepción. Democracias en regresión, la de los países de la ALBA de Hugo Chávez, Venezuela, Colombia, Bolivia, Nicaragua y otros 3 estados islas. Y en la zona gris, aquí caramba, estaban Argentina, Brasil, México. Los 3 gigantes de la geopolítica de América Latina, agregaba a Ecuador, Panamá y Centroamérica, excepto Costa Rica. Sin clasificar Perú, porque en esa coyuntura estaba Ollanta Humala, que se presumía iba a ser otro miembro de Hugo Chávez, de la ALBA. Y Haití, obviamente, como estado aquí ya se consideraba fallido. Este panorama fue de alguna manera confirmado cuantitativamente por una importantísima encuesta de Latino Barómetro del año 2017, que planteó una proporción casi inversa a la del fin de la Guerra Fría, porque solo Uruguay y Costa Rica aparecían como democracias sanas o casi sanas. Dictadura sin coartada, Cuba, Nicaragua, Venezuela. Las democracias que yo llamo constitucionalizadas por la experiencia de Hugo Chávez eran Bolivia y Ecuador, que habían hecho sus constituciones ad hoc para no darle retroceso al poder que había conquistado una primera elección. Y como democracias en lucha por la sobrevivencia estaban Argentina, Brasil, México, Perú, Colombia, Ecuador y Chile. Latino Barómetro del año 2017. En esa encuesta se mencionaba a la corrupción como el factor estratégico de esta cuantificación y las demandas de mano dura pertinente que significan autoritarismo. Queremos autoritarismo. Y aquí había una cosa muy notable.
Costa Rica 78%, Chile 75% y Uruguay 71% pedían mano dura en esa encuesta. El diagnóstico de los encuestadores vale la pena leerlo. América Latina está entre las regiones más profundamente defraudadas con la democracia representativa. Habría decaído peligrosamente la afirmación de que la democracia soluciona problemas. En cuanto a ideologías, leo textualmente, la izquierda y la derecha siguen existiendo, pero su incidencia en lo que sucede es cada día menor. El Latino Barómetro del año 2018 ratificó lo anterior casi sin modificaciones, pero cuantificó la corrupción a un nivel top. 18 expresidentes y vicepresidentes involucrados en escándalo de corrupción, acusados, procesados y o condenados. En Argentina, Brasil, Ecuador, Perú, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá. Caramba, qué notable cantidad de políticos de la cúpula. Y esta segunda encuesta agregó una advertencia ominosa. Lo que 5 años atrás era tolerable, hoy no lo es. Bueno, estas encuestas fueron muy importantes y yo me pregunto cómo estamos 5 años después, o sea, en este año. En este año 2023, estudié un informe de marzo del Instituto VITEM, Varieties of Democracy, de la Universidad de Gotemburgo, en Suecia. Según esta encuesta, el 44% de la población mundial vive en autocracias electorales, el 28% en autocracias cerradas. En América Latina hay tendencias autocratizantes en Brasil, Chile, Guatemala, Uruguay, El Salvador. Con estos datos, yo me proyecto un futuro desde el punto de vista de la base geopolítica que tiene la democracia del futuro. Y aquí, como en una película del Far West, yo llamo a los demócratas a poner las carretas en círculo para defender las democracias, lo que nos queda de democracia. En América Latina quedan pocas. En los Estados Unidos, Trump le puso una postdata a Tocqueville, una república imperial con democracia frágil. Puede ser elegido Trump en esta próxima elección. Y en Eurasia estamos de vuelta, a mi juicio, a la tesis de la isla mundial, el Heartland de Mackinder, según el cual bastarían Rusia y China, como ha mencionado Hernán Felipe, sin democracia para estar pesando antidemocráticamente sobre el resto del mundo, la isla mundial de Mackinder. Europa tenemos democracia con problemas, cualquiera puede asomarse a lo que está pasando en Francia, en Italia, y en África, bueno, África democracias o débiles o inexistentes. Sobre esta base yo veo 2 pronósticos polares para América Latina, que era el tema del asignado. Una que podríamos llamar del mal menor, con base en la teoría renovada de los ciclos democracia-dictaduras. Veo ciclos de gobiernos democráticos de minoría y de dictaduras refundadas, plurinacionales o refundacionales. Ya conocemos la nomenclatura con base en la Convención Constituyente. Y el otro pronóstico, que lo planteé el otro día conversando con Fernando Paulsen, que le llamó la atención a Fernando, el fin de los ciclos dictaduras-democracia representativa. Bueno, ahí pegó un salto en la silla, Fernando, porque me parecía a mí que habría sido eufemístico si no lo hubiera dicho, porque hay nuevas formas en formateándose sobre la relación del Estado con la sociedad civil, sin partidos políticos de formato tradicional y sin la democracia nacionalmente representativa. ¿Cuál es la señalética que me guía para hacer esta afirmación que se puede calificar de pesimista, naturalmente? La señalética vigente en lo político, tenemos el modelo Chávez, que no se le ha dado la importancia que tuvo en su época. Recién estamos viéndola.
porque el modelo Chávez fue refundacional. Él le demostró a Fidel Castro que se podía hacer elecciones y ganarlas. Y le demostró a los demás extremistas de izquierda de América Latina que era la mejor manera para hacer un sistema vitalicio. Y esta democracia neoconstitucionalizada de Hugo Chávez tuvo la variable plurinacional de Álvaro García Linera en Bolivia, que todavía no se ha procesado. Esto lo procesaron los jóvenes chilenos de lo que llamaban partido universitario, y yo los invito a ustedes que busquen en Google el partido universitario, formado por los jóvenes que están gobernando hoy día. En ese sentido, en lo político, la señalética me decía que había 6 principios ideológicos funcionales que venían de Chávez básicamente y de la Bolivia de Evo Morales García Linera. Primero, constituciones sin consenso. Eso lo dice expresamente en uno de sus libros que presentó aquí en Chile, en mi Facultad de Derecho, Álvaro García Linera. Hay que despedirse de las constituciones de consenso. En segundo lugar, hay que debilitar el poder del Estado-Nación unitario. Eso está clarísimo en toda la tesis boliviana. Tercero, hay que ir a la guerra social total. Me parece fantástico que esto nunca se haya analizado públicamente aquí en Chile mientras estábamos en la Convención Constituyente. Después, la lucha de identidades como acelerante del proceso. La lucha de identidades que para mí era el placebo de la lucha de clase, porque de ahí venía toda la fundamentación filosófica. El bloqueo de la alternancia en el poder. Y por último, la exportación del modelo. La exportación del modelo que estamos analizando se produjo su primer síntoma público el año pasado cuando Evo Morales quiso inaugurar Runa Sur en el Cusco, que fue detenido por 10 diplomáticos de Torre Tagle y lo acusaron de injerencia en la soberanía peruana con el objetivo de instalar una franja entre el Perú y Chile que habría destruido automáticamente el Tratado de 1929. Señalética en lo militar. El debilitamiento o desprestigio de la fuerza legítima del Estado democrático, la construcción gradual o clandestina de la fuerza de reemplazo. Evo Morales está constituyendo una fuerza que llama de ronderos en estos momentos en Bolivia, y naturalmente el tema clásico, la cooptación de militares afines. Aquí el modelo absoluto, utópico para todos estos teóricos es Venezuela, que ya no son militares afines, todo el ejército, toda la Fuerza Armada. Señalética internacional. Lo tenemos claro en el soslayamiento de la crítica al sistema cubano. Se podrá criticar a Ortega, se podrá criticar a Maduro, pero sigue siendo tabú criticar el sistema cubano. La aceptación tácita de la dictadura china. Aquí lo que ha planteado Hernán Felipe, China es la gran potencia del presente. Y se soslaya como quien dice, bueno, ¿cómo vamos a poner en el mismo saco a Ortega que a Xi Jinping? La aceptación de Rusia como heredera legítima de la Unión Soviética. Es otro síntoma muy interesante político. Cuando no se quiere condenar la agresión a Ucrania, se está pensando en la lealtad heredada a la Unión Soviética. La tolerancia ante la injerencia en gobiernos vecinos. No ha habido ningún escándalo, no ha habido ninguna invocación de la Carta Democrática cuando AMLO interfiere en la Alianza del Pacífico, no entregando la presidencia pro tempore de esa organización. Cuando Evo interfiere en la Convención Constituyente para felicitarle, cuando García Linera viene a retar a los constituyentes que lo dieron, diciéndole que habían sido demasiado débiles. Petro en Colombia ha interferido varias veces con opiniones directas con respecto al Perú y a Chile. Y también está el tema de las migraciones, que para mí tiene mucha importancia desde el punto de vista político clandestino. Cuando hay países con tendencia a la injerencia en la democracia superstites,
y pienso concretamente en una migración de 7 millones de personas. ¿Qué cuesta incluir en esos 7 millones de personas a brigadas de activistas o de agentes especiales dedicados al sabotaje, al vandalismo, etcétera? A mí nunca me ha convencido, y creo que a ninguno de ustedes, este incendio de 30 estaciones de metro como un acto espontáneo. Señalética en lo económico. Aquí tenemos otro gran tema, que es la incidencia económica del narcotráfico. El narcotráfico puede tener un poder político, como se vio en Colombia, el caso Escobar, que está documentado, elegido diputado, etcétera. La exigencia correlativa de mano dura, que ya la vimos ante los actos de sabotaje, de vandalismo, ante el descaro con que actúan los narcos y el crimen organizado. Bueno, eso lo estamos viviendo en el presente. Y aquí en lo económico podemos estar frente a un futuro de equilibrio distorsionado y distorsionante entre el Estado social, el Estado subsidiario y el narcoestado. Señalética en lo sociocultural, sistema educacional desestructurado, que ya lo tenemos, y con la ayuda suplementaria de la pandemia. Ya tenemos otra generación que está formada de otra manera desde el punto de vista escolar. Tenemos también que el eufemismo de los metalenguajes, que está normalizando también otra manera de denominar las cosas. Cancelamientos, por ejemplo, que es la nomenclatura nueva para la censura política. La banalización de los derechos. Evo Morales invocaba el derecho humano a ser reelegido indefinidamente. O sea, hay una banalización de los derechos humanos. Los derechos de los animales, los derechos de la naturaleza. Estamos actuando sobre la ciencia tradicional del derecho. La hegemonía de las redes sociales sobre los medios tradicionales. Tremendo agente de futuro que está formando otra manera de ver la realidad. La decadencia de la cultura del libro, que viene de antiguo y que yo, como aficionado a la ciencia ficción, la descubrí, o mejor dicho, la ratifiqué con Ray Bradbury. En mi futuro yo creo que los libros los vamos a comprar en boutiques especializadas antes de que lleguen los bomberos clandestinos de Bradbury a quemarnos los libros en la casa. En lo politológico y tecnológico, ¿cuál es la señalética? Hay muchos libros que están circulando que hablan claramente sobre el acabose de la democracia que nosotros tenemos y valoramos. El último que yo he leído es uno de Jason Brennan, Contra la democracia, del año 2016. Y les leo uno de sus párrafos. Como la democracia no es inherentemente justa, si encontramos una herramienta mejor, debiéramos sentirnos libres para usarla. Estamos en el mundo de la inteligencia artificial desarrollada y China está cultivando un tipo de esta tecnología para preservar los valores fundamentales del sistema. Bueno, esto me parece bastante pavoroso como para hacer una meditación en profundidad, porque esto se vincula con lo biotecnológico. Estamos nosotros viviendo las tecnologías de la reproducción sin relación sexual hombre y mujer. Eso ya existe, eso ya está absolutamente elaborado de forma empírica. Ya no es necesario que sea la pareja humana la que procree la especie. Tenemos las tecnologías de la clonación, que acepta a los científicos que en cualquier momento se clona el ser humano. No se está haciendo por el problema de la ética de la biotecnología. Y tenemos el desarrollo de la inteligencia artificial. Esto significa que estamos en vísperas de un cambio cultural del ser humano. No lo estoy descubriendo yo. Aquí yo creo que Fukuyama sí le apuntó, porque él tiene un libro del año 2002 que se llama A Post-Human Society, la sociedad posthumana, que parte de la base que el peligro para la humanidad es que todo esto va a producir un nuevo ser humano. Les recomiendo ese libro. Y de esta exposición esquemática yo saco 5 conclusiones que las voy a leer. Primera, el síndrome regional muestra alternativas de futuro sin democracia representativa. 2,
Reducir la gravedad del diagnóstico a una crisis de la política implica soslayar la necesidad de estrategias de acción para recuperar y/o potenciar la democracia realmente existente. 3. En la base de esas estrategias debiera estar la respectiva unidad nacional de emergencia, metafóricamente la actualización del artefacto de Nicanor Parra, izquierdas y derechas unidas bajo el liderazgo de sectores de centro. 4. Las estrategias de recuperación suponen, entre otros, los siguientes mínimos comunes: reestructuración de los sistemas educacionales, reestructuración de los partidos políticos, comprensión realista del rol profesional de la fuerza legítima del Estado, profesionalización de la administración pública con mención especial para el servicio exterior, vertebración nacional de las organizaciones identitarias y estructura jurídica consensuada para los periodos de transición. 5. Sin estrategia de recuperación, la integración regional será tan impensable como una mayor incidencia en el contexto del poder global.